Las estrellas nunca le habían parecido tan frías a la embajadora Yanara como ahora. Se encontraba en la ventana de observación de la nave de refugiados Esperanza Duradera, observando la interminable oscuridad que se extendía ante ella. Tras ella, en los estrechos pasillos y las abarrotadas cámaras del convoy, 40.000 de los suyos esperaban una respuesta que quizá nunca llegara. Los Veloxi se morían. No rápidamente, no dramáticamente, sino lenta y silenciosamente en el negro espacio entre mundos. Sus naves eran viejas. Su comida se estaba agotando. Sus células de energía parpadeaban y fallaban una a una. Y a nadie en la galaxia parecía importarle. La piel de Yanara brillaba con un azul suave y triste. Entre su gente, la bioluminiscencia era la emoción hecha visible. El azul significaba tristeza. Significaba pérdida. Significaba el tipo de dolor que no tenía palabras. Todos los Bey del convoy brillaban del mismo color ahora. Llevaban meses brillando de azul. Hace 300 años, los Veloxi habían sido una civilización orgullosa. Su mundo natal, Velox Prime, había sido un lugar de gran belleza. Bosques de cristal se extendían por los continentes. Los océanos bioluminiscentes brillaban con la luz de miles de millones de diminutas criaturas. Los Veloxi habían vivido en armonía con su mundo, construyendo ciudades que surgían del propio cristal viviente. Entonces llegó el dominio KTH. Los Ket eran conquistadores. Se desplazaban de un sistema a otro, tomando lo que querían y destruyendo lo que no necesitaban. No les interesaban los bosques de cristal ni los océanos brillantes. Querían los minerales bajo la superficie de la época dorada de Vilok. Querían los elementos raros que impulsaban sus máquinas de guerra. Los Veloxi habían intentado negociar. Se habían ofrecido a compartir su mundo, a colaborar con los K para encontrar una solución pacífica. Los K se habían reído de ellos. Luego quemaron los bosques de cristal. Envenenaron los océanos brillantes. Abrieron el planeta mismo para acceder a las riquezas que se ocultaban. Los Veloxi que sobrevivieron lo hicieron solo porque huyeron. Reunieron todas las naves que pudieron encontrar y huyeron a la oscuridad del espacio. 40.000 almas de una civilización de miles de millones. Eso era todo lo que quedaba. Durante 2 años, el convoy había vagado por la galaxia en busca de un nuevo hogar. Habían enviado mensajes a todas las especies a las que pudieron llegar. Habían suplicado ayuda, refugio, incluso el más mínimo gesto de bondad. 17 especies habían respondido. Las 17 se habían negado. Las razones siempre eran las mismas. Los recursos eran limitados. Los tiempos eran difíciles. Los Voxi no tenían nada que ofrecer. Eran pobres. Estaban desesperados. Eran, en el frío lenguaje de la economía galáctica, una carga que nadie quería llevar. Yanara había perdido la esperanza tras el 12º rechazo. Para el 15º, había dejado de sentir nada en absoluto. Ahora, mientras se preparaba para enviar otra solicitud de ayuda, solo sentía un vacío cansado. El mensaje iría a una especie llamada humanos. Yanara no sabía casi nada de ellos. Eran jóvenes para los estándares galácticos. Su civilización solo había alcanzado velocidades superiores a las de la luz hacía unas décadas. Tenían un solo planeta y un puñado de pequeñas colonias. No eran ricos. No eran poderosos. De hecho, eran casi tan insignificantes como los propios Veoxi, pero eran la última opción. Todas las demás especies ya se habían negado. Los humanos eran todo lo que quedaba. Yanara compuso su mensaje con una eficiencia experta. Describió la situación de forma clara y sencilla. 40.000 refugiados, naves fallando, la comida escaseando. Solicitando cualquier ayuda posible. No rogó. Había aprendido que rogar no servía de nada. Simplemente expuso los hechos y esperó el inevitable rechazo. El mensaje se envió a través del Consejo Galáctico de Refugiados, la organización que se suponía ayudaba a los desplazados a encontrar nuevos hogares. En realidad, el Consejo se limitaba a intercambiar mensajes. No tenían poder para obligar a nadie a aceptar refugiados. Solo podían pedir, y pedir no había sido suficiente. Yanara esperaba esperar días o semanas por una respuesta.
Esperaba silencio seguido de una negativa cortés. No esperaba nada. Lo que recibió fue algo completamente distinto. La respuesta llegó en 6 horas. 6 horas. Yanara nunca había recibido una respuesta tan rápido. Abrió el mensaje con manos temblorosas, su piel oscilando entre azul y amarillo, entre la tristeza y la esperanza desesperada. El mensaje era de una humana llamada Amara Okonkwo. Su cargo era directora de la Iniciativa para los Refugiados de la Tierra Unida. El mensaje era breve y directo. Envíenos sus coordenadas. Vamos a buscarlos. Yanara leyó el mensaje 3 veces. No lo entendía. Las palabras eran bastante claras, pero su significado parecía imposible. ¿Venir a buscarlos? ¿Qué significaba eso? ¿Era una trampa? ¿Un error? ¿Una especie de broma cruel? Envió una respuesta pidiendo aclaraciones. La respuesta llegó en minutos. Embajadora Yanara, entiendo su confusión. Permítame ser clara. La Tierra está preparada para aceptar a los 40.000 refugiados de Boxy. Estamos enviando naves para escoltar su convoy a nuestro planeta. Estamos preparando instalaciones para albergar a su gente. Estamos reuniendo alimentos, suministros médicos y todo lo que puedan necesitar. Por favor, envíen sus coordenadas exactas para que podamos contactarlos lo antes posible. Su gente ya ha sufrido bastante. Es hora de que ese sufrimiento termine. El brillo de Yanara cambió a un blanco puro. Entre los Veloxi, el blanco significaba conmoción. Significaba una emoción tan fuerte que el cuerpo no podía procesarla. Significaba algo que la mente no podía aceptar. Leyó el mensaje una y otra vez más. Los 40.000. Sin condiciones, sin negociaciones, sin hablar de lo que los Veloxi podrían ofrecer a cambio. Solo una simple oferta directa de ayuda. Yanara había sido embajadora durante 50 años. Había negociado con docenas de especies. Había estudiado política, economía y estructuras sociales galácticas. Nada en su experiencia la había preparado para esto. Envió las coordenadas. La noticia se extendió por el convoy como fuego por la hierba seca. Al principio, nadie la creyó. Los Veloxi se habían decepcionado demasiadas veces. Habían aprendido a protegerse de la esperanza porque la esperanza era demasiado dolorosa cuando se veía aplastada. Pero entonces las naves humanas aparecieron en sus sensores. Había docenas de ellas, luego cientos. Naves militares, naves civiles, cargueros y transportes de pasajeros. Emergieron de un viaje más rápido que la luz en oleadas que rodeaban el convoy Veloxi en una formación protectora. Los mensajes inundaron los canales de comunicación. Diferentes voces, diferentes idiomas, pero todos decían lo mismo. Bienvenidos. Ahora están a salvo. Estamos aquí para ayudar. En la enfermería de la Esperanza Duradera, una niña Baluxi llamada Kira observaba las naves humanas a través de una pequeña ventana. Tenía 7 años. Había nacido en el convoy y nunca había conocido un hogar aparte de estas naves estrechas y deterioradas. Nunca había visto un planeta. Nunca había sentido el suelo bajo sus pies. Nunca había sabido lo que era no tener miedo. Su madre, Sila, la abrazó. El brillo de Sila cambiaba rápidamente de color, pasando por emociones demasiado rápidas para nombrarlas. Miedo, esperanza, incredulidad y algo que podría haber sido alegría. Sisa aún pudiera recordar cómo se sentía la alegría. Mamá Kira dijo, ¿quiénes son esas personas? Humanos, susurró Sila. Se llaman humanos. Van a hacernos daño. Sila observó las naves humanas formando su círculo protector alrededor del convoy. Observó los mensajes de bienvenida que se desplazaban por cada pantalla. Sintió que algo se quebraba en su pecho. Algo que llevaba 2 años congelado. No, pequeña, dijo. No creo que estén en la Tierra. La noticia del convoy de refugiados había desencadenado algo sin precedentes. Amara Okonkwo había tomado la decisión de aceptar a los refugiados sin consultar al Consejo de la Tierra Unida en pleno. Era un riesgo. 40.000 alienígenas era mucha gente. La Tierra tenía sus propios problemas, su propia escasez,
sus propias dificultades. Habría oposición. Habría quejas. Habría gente que diría que era demasiado rápido, demasiado caro. A Amara no le importaba. Había visto las imágenes del convoy Veloxi. Había visto a los niños con las costillas visibles a través de su piel translúcida. Había visto a los ancianos tumbados en los pasillos porque no había suficientes camas. Había visto la desesperación en el mensaje del embajador Yanara. La aceptación cansada de alguien que había dejado de esperar amabilidad. Amara conocía ese sentimiento. Su abuela había sido refugiada, huyendo de una región africana devastada por la guerra. Su abuela había conocido el hambre, el miedo y la indeseabilidad. Su abuela había sobrevivido porque desconocidos habían decidido ayudar. Ahora le tocaba a Amara ser esa desconocida. La respuesta del público la sorprendió. Había esperado resistencia. En cambio, encontró voluntarios. Miles, luego decenas de miles, luego cientos de miles. Médicos se alistaron para brindar atención médica. Ingenieros se ofrecieron a reparar las naves Veloxi. Traductores trabajaron sin descanso para aprender el idioma Voxi. Familias comunes abrieron sus hogares, sus billeteras, sus corazones. Un profesor jubilado en Alemania organizó una campaña de donaciones que reunió suficiente ropa de abrigo para equipar a un pequeño ejército. El dueño de un restaurante en Tailandia comenzó a investigar las necesidades dietéticas de Voxi para poder preparar comidas seguras. Un grupo de estudiantes universitarios en Brasil creó un video de bienvenida en el idioma Veloxi. Pasaron semanas perfeccionando su pronunciación. El Consejo de la Tierra Unida celebró una sesión de emergencia. Algunos miembros objetaron la decisión unilateral de Amara. Hablaron de costos, logística y complicaciones políticas. Hablaron del mensaje que enviaría a otras poblaciones de refugiados de la galaxia. Hablaron de sentar un precedente que la Tierra no podría mantener. Amara escuchó todo. Luego se puso de pie y habló. 40.000 personas están muriendo en el espacio ahora mismo. Dijo, no tienen a dónde ir. Todas las demás especies de la galaxia los han rechazado. Podemos discutir sobre costos, logística y precedentes, o podemos hacer lo correcto. Sé lo que mi abuela habría querido que hiciera. Sé lo que mi hija estará orgullosa de mí por haber hecho. La pregunta es, ¿qué elegirán? La votación no fue unánime, pero fue decisiva. La Tierra aceptaría a los refugiados Voxi, los 40.000 que hay en toda la galaxia. El Consejo Galáctico de Refugiados observaba estos acontecimientos con interés y confusión. Los humanos eran una especie joven, apenas significativa en el escenario galáctico. Su economía era modesta. Su ejército era débil. No tenían ningún interés estratégico en los Veloxi. No tenían nada que ganar con este gesto. El consejero Tren de los Morai encontró la situación particularmente desconcertante. Los Morai eran una especie antigua, uno de los miembros fundadores de la comunidad galáctica. Se enorgullecían de su racionalidad, de su cuidadoso cálculo de costos y beneficios. Cada decisión que tomaban se basaba en una lógica clara. No había lógica en lo que hacían los humanos. Entonces, revisó los datos sobre los recursos de la Tierra. El planeta no era pobre, pero tampoco rico. Aceptar 40.000 refugiados sobrecargaría sus sistemas. Costaría dinero que podría gastarse en su propia gente. Crearía tensiones sociales y dificultades políticas. Fue, desde cualquier punto de vista racional, una mala decisión. Y, sin embargo, los humanos parecían casi ansiosos por tomarla. Sus canales de noticias mostraban multitudes celebrando el anuncio. Sus redes sociales estaban llenas de mensajes de apoyo. Sus líderes hablaban de compasión, deber y la dignidad fundamental de todos los seres sintientes. Entonces no lo entendió. Presentó un informe al Consejo, señalando el inusual comportamiento humano para su estudio futuro. Quizás se tratara de alguna peculiaridad cultural. Quizás se desvanecería una vez que los humanos comprendieran el verdadero costo de su decisión. Quizás fue simplemente la insensatez de una especie joven que aún no había comprendido cómo funcionaba realmente la galaxia. Pronto descubriría lo equivocado que estaba.
Con la esperanza duradera, el embajador Yanara recibió un mensaje personal de Amaro Conkuo. No era una comunicación oficial, ni una declaración diplomática. Era simplemente una persona contactando a otra. El embajador Yanara, decía el mensaje, quiero que sepas que tú y tu gente ya no están solos. Sé que la galaxia ha sido cruel contigo. Sé que te han rechazado, ignorado y tratado como si no importaras, pero sí importas. Cada uno de tus 40.000 habitantes importa. En la Tierra, tenemos un dicho, nadie es un extraño, solo un amigo que aún no has conocido. Espero que podamos ser amigos. Embajador, espero que la Tierra pueda ser un lugar donde tu gente encuentre no solo refugio, sino un hogar. Nos estamos preparando para tu llegada. Estamos listos para darte la bienvenida. Por favor, aguanta un poco más. La ayuda está en camino. Yanara leyó el mensaje en su pequeña cabina, sola. Su brillo cambió a colores que no había mostrado en años. Dorado para la calidez, rosa para el afecto, verde para la esperanza, colores que había olvidado que su cuerpo podía crear. Pensó en todos los mensajes que había enviado en los últimos 2 años. Todo el cuidadoso lenguaje diplomático, todas las explicaciones detalladas del sufrimiento de su gente, todos los argumentos lógicos de por qué merecían ayuda, ninguno de había funcionado. 17 especies habían leído sus palabras y decidido que no valía la pena salvar a los Bei. Y entonces esta humana, esta Amaro Conkuo, había leído una simple petición y había respondido con ayuda incondicional inmediata. Sin negociaciones, sin condiciones, sin un cálculo cuidadoso de costos y beneficios. Solo ayuda brindada libremente porque era necesaria. Yanara no entendía a los humanos. No entendía cómo una especie podía ser tan ilógica e irracionalmente amable, pero estaba agradecida. Por primera vez en 2 años, estaba verdaderamente agradecida. Empezó a redactar una respuesta al mensaje de Amara. Quería encontrar las palabras adecuadas, el lenguaje diplomático perfecto para expresar su agradecimiento. Pero las palabras no le salían después de todas las comunicaciones formales que había escrito. Después de todas las frases cuidadosas y la terminología oficial, descubrió que ya no podía ser formal. En cambio, escribió simplemente, gracias de todo corazón. De parte de cada uno de ustedes en estas naves, gracias. Resistiremos. Los esperaremos. Y cuando nos encontremos, espero poder mostrarte lo que tu amabilidad significa para nosotros. Envió el mensaje. Luego fue a buscar al oficial de comunicaciones del convoy. Transmitió a todas las naves. Dijo, díganles a todos que viene ayuda. Ayuda de verdad. Estaremos bien. El mensaje se extendió por el convoy en minutos. 40.000 Veloxi escucharon la noticia. 40.000 Veloxi recuperaron la esperanza. Y a lo largo de la galaxia, en un pequeño planeta azul que la mayoría de las especies apenas habían notado, cientos de miles de humanos se preparaban para recibir a desconocidos como familia. El universo estaba a punto de aprender algo nuevo sobre la humanidad, algo que lo cambiaría todo. La amabilidad se avecinaba, y no se detendría. La canica azul de la Tierra se hizo más grande en las ventanas de observación de la esperanza duradera. La embajadora Yanara estaba de pie en la misma ventana donde había pasado tantas horas observando el frío vacío del espacio. Ahora veía algo diferente. Observaba nubes arremolinándose sobre océanos. Observaba continentes pintados de verde y marrón. Observaba un mundo vivo, hermoso, esperándolos. Alrededor del convoy Veloxi, naves humanas se movían en cuidadosa formación. Llevaban 3 días escoltando a los refugiados, guiándolos por el espacio humano, protegiéndolos de peligros que ya no existían, pero que los Boxi aún temían. Los pilotos humanos enviaban constantes mensajes de ánimo. Compartían música e historias. Hacían preguntas sobre la cultura Boxi y respondían preguntas sobre la Tierra. Un joven piloto humano llamado Marcus Chen había pasado horas hablando con Yanara a través del canal de comunicación. Le había hablado de su hogar en un lugar llamado San Francisco, del puente que brillaba naranja al atardecer, de los leones marinos que ladraban a los pares. Le había preguntado por Velox Prime,
Y Yanara le había hablado de los bosques de cristal y los océanos bioluminiscentes. Suena hermoso, había dicho Marcus. Siento que lo hayas perdido. Gracias, había respondido Yanara. Pero creo que tal vez estemos a punto de encontrar algo nuevo. Mientras la tierra llenaba la ventana ante ella, Yanara sintió algo que casi había olvidado. No era exactamente esperanza. Era más grande que la esperanza. Era la sensación de estar al borde de algo enorme, algo que lo cambiaría todo. El convoy entró en la atmósfera terrestre de madrugada, hora local. Descendieron sobre un océano que brillaba con el reflejo de la luz solar. Pasaron sobre islas, costas y ciudades que centelleaban con millones de luces. Y entonces vieron lo que les aguardaba abajo. Miles de personas se habían reunido en el lugar de aterrizaje. Miles más se alineaban en los caminos que conducían a la zona. Sostenían carteles con mensajes de bienvenida en el idioma Veloxi. Ondeaban luces y banderas. Vitoreaban mientras las naves del convoy descendían entre las nubes. Yanara esperaba zonas de cuarentena. Había esperado controles de seguridad, revisiones médicas y largas esperas en áreas de espera. Así era como se procesaba a los refugiados en todos los demás sistemas que conocía. Así era como las especies civilizadas gestionaban el movimiento de poblaciones. Los humanos no habían leído ese manual. La primera nave en aterrizar fue un transporte que transportaba familias con niños pequeños. La rampa bajó y, por un instante, nadie se movió. Los bogyanos dentro tenían miedo. Habían sido rechazados tantas veces. Habían aprendido a esperar crueldad. No sabían cómo procesar la visión de miles de rostros sonrientes esperándolos. Una mujer humana se adelantó entre la multitud. Era anciana, con el cabello blanco y el rostro surcado por los años. Llevaba un bulto de mantas cálidas en los brazos. Subió la rampa lenta y delicadamente, como si se acercara a un animal herido. La primera Bexi con la que se topó fue una joven madre llamada Sa que sostenía a su hija Kira en brazos. La niña estaba delgada y débil tras meses de desnutrición. Su brillo era tenue, apenas visible. La anciana sonrió. No habló porque aún estaban instalando los traductores, pero no necesitaba palabras. Simplemente envolvió a la niña con una de las mantas con suavidad y cuidado. Y luego le abrió los brazos. Sila no se movió al principio. No entendía lo que estaba sucediendo. Nadie se había ofrecido nunca a abrazarla. Nadie la había mirado nunca con tanta calidez. Entonces la anciana se acercó y abrazó a la madre y a la niña. Las abrazó con fuerza como si fueran su propia familia, como si hubiera esperado toda su vida para darles la bienvenida a casa. Sila empezó a llorar. Sus lágrimas no eran agua como las lágrimas humanas. Eran ligeras, diminutas gotas de bioluminiscencia que caían de sus ojos y brillaban al tocar el suelo. Lloró luz y brilló con un brillo dorado. El color de una emoción abrumadora. La multitud de abajo observaba en silencio. Las cámaras capturaron el momento y lo transmitieron. A todo el planeta. Miles de millones de humanos vieron a un extraño abrazar a extraños. Vieron la luz caer como lluvia. Vieron el comienzo de algo nuevo. Entonces se rompió el silencio. La multitud comenzó a avanzar. Sin prisas, sin empujones, sino fluyendo como el agua hacia los barcos. Cientos de manos se extendieron para ayudar a los refugiados a bajar por las rampas. Cientos de voces pronunciaron palabras de bienvenida en un box imperfecto o en un inglés simple. Cientos de corazones se abrieron para recibir a personas que nunca habían conocido. Un bombero de Brasil recogió a una niña boxy que estaba demasiado débil para caminar. La niña pesaba casi nada. El bombero la acunó con cuidado y la llevó hacia las tiendas médicas, con lágrimas corriendo por su rostro. Un grupo de adolescentes japoneses llevaba semanas haciendo grullas de origami, miles de ellas en los vibrantes colores azul y plateado. Entregaban las aves de papel a todos los refugiados a los que podían llegar. Explicaban, a través de traductores, que en su cultura, las grullas representaban esperanza y sanación. Un chef marroquí había aprendido a preparar comidas aptas para la digestión Bexi. De pie ante una larga mesa, servía plato tras plato de comida caliente a los refugiados que no habían comido bien en meses.
No hablaba su idioma, pero su sonrisa lo decía todo. Las tiendas médicas se vieron desbordadas en la primera hora. No había suficientes médicos, suministros ni camas, pero los humanos seguían llegando. Enfermeras fuera de servicio conducían durante horas para ofrecerse como voluntarias. Estudiantes de medicina se saltaban las clases para ayudar. Médicos jubilados salían de su retiro. Un anciano de Veloxi llamado Toram se desplomó poco después de abandonar su nave. Se había mantenido firme a fuerza de voluntad durante meses, manteniéndose fuerte por su gente. Ahora, finalmente a salvo, su cuerpo se rindió. Los médicos humanos lo rodearon de inmediato. No tenían mucha experiencia con la biología Vexi. No tenían el equipo ni los medicamentos adecuados, pero trabajaron con lo que tenían, adaptando técnicas, improvisando soluciones, negándose a dejarlo morir. Torm sobrevivió. Cuando despertó 3 días después, se encontró en una cama limpia en un hospital humano. Un joven médico humano estaba sentado a su lado revisando sus historiales. ¿Dónde estoy?, preguntó Torm a través del traductor. Estás en Ginebra, dijo el médico. Suiza, tierra, están a salvo, mi gente. Los 40.000 han sido procesados y alojados. No hubo muertes durante la llegada. Varias emergencias médicas, pero todos salieron adelante. El médico sonrió. Eres más duro de lo que pareces. El brillo de Torm se tornó morado, el color de la profunda gratitud. No entiendo, dijo. ¿Por qué haces esto? ¿Qué quieres de nosotros? El médico pareció confundido por la pregunta. ¿Queremos de ti? No queremos nada. Necesitabas ayuda. Podríamos ayudar. Eso es todo. Pero los recursos, el costo. No tenemos nada que darte. No necesitan darnos nada. La doctora dijo que son nuestros invitados. Son bienvenidos. Basta. Toam la miró fijamente un buen rato. En sus 70 años de vida, nunca se había encontrado con una especie como esta. Los Veloxi habían sido un pueblo generoso antes de que los Ket destruyeran su mundo, pero ni siquiera ellos habían ofrecido tanto a desconocidos sin esperar nada a cambio. ¿De qué especie son?, susurró. La doctora rió suavemente. Solo somos humanos, dijo. No somos nada especiales. Solo intentamos hacer lo correcto. Pero Torm sabía que ella estaba equivocada. Había algo especial en estos humanos, algo que aún no podía identificar, pero que podía sentir en cada acto de bondad que mostraban. Los drones de noticias habían estado transmitiendo sin parar desde la llegada del convoy. Las imágenes se extendieron por el planeta y luego por la galaxia. Los observadores alienígenas observaban con una mezcla de fascinación y confusión. En el mundo natal de los Morai, el consejero Tene revisó las imágenes con creciente incredulidad. Vio a humanos llorando mientras abrazaban a desconocidos. Vio a niños ofreciendo sus juguetes a niños refugiados con los que ni siquiera podían hablar. Vio una especie actuando de maneras que no tenían sentido económico, político ni lógico. ¿Por qué lloran los humanos?, preguntó su asistente. Entonces no supo qué responder. En la cultura Morai, llorar era un signo de debilidad, algo que debía ocultarse y superarse. Los humanos parecían mostrar sus emociones abiertamente sin vergüenza. Parecían pensar que sentir profundamente era algo de lo que enorgullecerse. No lo sé, admitió Dan. No entiendo esto. Humanos en absoluto. En otros mundos, otras especies observaban con similar confusión. El colectivo Telari analizó los patrones de comportamiento humano y no encontró una explicación lógica. El Imperio Renari lo descartó como un truco publicitario que se desvanecería una vez que se aclararan los costos. El dominio K observó en silencio, calculando lo que este desarrollo podría significar para sus planes futuros. Solo unos pocos observadores comprendían lo que veían. Solo unos pocos reconocían el poder de lo que hacían los humanos. La embajadora Yanara era una de ellas. Pasó el primer día tras su llegada recorriendo los campos de refugiados, pero en realidad no eran campos. Los humanos habían convertido estadios, centros de convenciones y residencias universitarias en alojamientos temporales. Cada familia tenía su propio espacio, su propia privacidad.
Había zonas de juego para niños y salas tranquilas para ancianos. Había consejeros para ayudar con el trauma y profesores para ayudar con el idioma. Dondequiera que Yanara iba, veía humanos trabajando junto a Veloxi. No eran guardias ni administradores. Eran ayudantes, voluntarios, amigos. Aprendieron nombres y preguntaron sobre las costumbres de Voxi. Celebraban cuando los refugiados sonreían y se lamentaban cuando lloraban. Un humano, una mujer llamada María, se había unido a una joven Veloxi llamada Kira. La niña fue la que la anciana envolvió en mantas el primer día. María estaba de voluntaria en el puesto de comida cuando Kira se acercó, curiosa por las extrañas criaturas que servían la comida. «Hola», saludó María, arrodillándose a la altura de la niña. «¿Cómo te llamas, Kira?», susurró la niña, con su brillo y nerviosismo de un azul pálido. «¡Qué nombre tan bonito!». «Soy María. ¿Te gustaría ayudarme a repartir comida?». Kira asintió tímidamente. Durante las 3 horas siguientes, estuvo junto a María, pasando cuencos a su gente. Al final, brillaba con un dorado suave y cálido. Yanara los encontró juntos. Al día siguiente, María le estaba enseñando a Kira a contar en inglés. Kira le estaba enseñando a María a entender muchos colores. «Dorado significa felicidad», explicó Kira. «Azul significa tristeza. Morado significa agradecimiento. Rosa significa amor». «¿Y qué hay del blanco?», preguntó María. «Blanco significa sorpresa». Muy sorprendido. María rió. «Apuesto a que mucha de tu gente ha estado brillando blanca desde que llegaste». «Sí», dijo Kira con seriedad. «No sabíamos que los humanos fueran tan amables». Yanara observó este intercambio desde la distancia. Sintió que su propio brillo cambiaba a través de colores demasiado complejos para nombrarlos. Había gratitud. Sí, había asombro. Había algo que se sentía casi como amor. Pensó en todas las especies que habían rechazado a su gente. Pensó en los fríos cálculos de los Morai, la indiferencia de los Tari, el silencio de las docenas de otros que habían decidido que 40.000 vidas no eran. Valía la pena. Entonces pensó en esos humanos, esas criaturas jóvenes, insensatas e ilógicas que les habían abierto los brazos sin que se lo pidieran, que lo habían dado todo sin esperar nada a cambio. No los entendía. No estaba segura de si algún día los entendería, pero estaba inmensamente agradecida. Esa noche, Yanara se reunió con Amara Okonkwo por primera vez en persona. Se sentaron en una pequeña oficina en el centro administrativo del complejo de Ginebra. Amara era más pequeña de lo que Yanara esperaba, una mujer compacta de ojos amables y cabello gris. Pero había una fuerza en ella, una tranquila seguridad que parecía llenar la habitación. «¿Cómo se está adaptando tu gente?», preguntó Amara. «Mejor de lo que podría haber imaginado», admitió Yanara. «He estado observando a tus voluntarios. Trabajan muy duro. Parece que realmente les importa». «Sí que les importa», dijo Amara. «Por eso están aquí». «¿Pero por qué?». «Somos extraños. Somos extraterrestres. No somos nada para ti». Amara guardó silencio un momento. Luego metió la mano en su escritorio y sacó una vieja fotografía. Mostraba a una joven africana cargando a un niño pequeño por un paisaje polvoriento. La mujer parecía agotada. El niño parecía asustado. «Esta es mi abuela», dijo Amara. «Hace 60 años, era una refugiada. La guerra llegó a su país y tuvo que huir. Caminó durante semanas con mi padre en brazos. No tenía nada. Estaba sola. Pensó que iba a morir». Yanara miró la fotografía. Los ojos de la mujer reflejaban la misma desesperación cansada que Yanara había visto en tantos ojos de Voxi. Unos desconocidos la salvaron. Amara continuó. Personas que no tenían motivos para ayudar. Personas que no ganaron nada con ayudar. Le dieron comida, refugio y seguridad. Le dieron a mi padre la oportunidad de crecer. Me dieron la oportunidad de existir. Guardó la fotografía. Cuando recibí tu mensaje, cuando vi lo que su gente estaba pasando, pensé en mi abuela. Pensé en cómo su vida dependía de la bondad de desconocidos. Y supe lo que tenía que hacer. El brillo de Yanara era ahora de un púrpura puro,
profundo y lleno de gratitud. Tu abuela debe estar orgullosa de ti. Falleció hace 10 años, dijo Amara. Pero me gusta pensar que está mirando. Me gusta pensar que lo sabe. Se sentaron en silencio un momento. Fuera de la ventana, el sol se ponía sobre Ginebra, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. A lo lejos, Yanara podía ver las luces del complejo de refugiados. Podía ver a los humanos y a Veloxi moviéndose juntos en la noche. Nunca podremos pagarte. Yanara dijo finalmente, todo lo que nos has dado. Por todo lo que hacéis no tenemos nada que ofreceros a cambio. Amara sonrió. No necesitas ofrecer nada. No necesitas pagarnos. No es por eso que te ayudamos. ¿Entonces por qué? Porque es lo correcto, dijo Amara simplemente. Porque necesitabas ayuda y podíamos ayudar. Porque eso es lo que significa ser humano. Yanara no sabía cómo responder. Había pasado 50 años como diplomática. 50 años aprendiendo a navegar por la compleja red de favores y obligaciones que mantenía unida a la sociedad galáctica. Todo tenía un precio. Todo requería un intercambio. Así era como funcionaba la civilización. Pero los humanos no parecían saberlo. Parecían vivir con reglas diferentes. Reglas que Yanara nunca antes había conocido. Pensó en la anciana con las mantas. Pensó en el bombero que llevaba al niño. Pensó en María y Kira contando juntas en 2 idiomas. Tal vez pensó que los humanos entendían algo que el resto de la galaxia había olvidado. Tal vez conocían un secreto más antiguo que la civilización. Más antiguo que el comercio. Más antiguo que el cálculo cuidadoso de costos y beneficios. Tal vez sabían que la amabilidad no era una transacción. Tal vez, knew that compassion was not a weakness. Perhaps they knew that the measure of a species was not in what they could take, but in what they were willing to give. Yanara looked at Amara Okonkuo at this small, strong woman who had moved mountains to save strangers. She felt something shift inside her, something that had been broken for a very long time. Thank you, she said from the bottom of my heart. From every Veloxi who will ever draw breath. Thank you. Amara reached across the desk and took Yanara's hand. Human skin was warm and soft, so different from boxy skin. But the gesture was universal. Welcome home, Amara said. And for the first time in years, Yanara believed it. The footage spread across the galaxy like wildfire. Within 72 hours of the Veloxi arrival, the images from Earth had been viewed more times than any event in galactic history. Species on 1,000 worlds watched humans embrace aliens they had never met. They watched volunteers work through the night to help strangers. They watched a young species do something that older, wiser civilizations had refused to do. On the Morai home world, the footage played on every screen. Citizens stopped in the streets to watch. They saw the old woman with the blankets. They saw the firefighter carrying the child. They saw tears and light and joy. Counselor Tren watched from his office in the capital city. He had spent 3 days studying the human response. Trying to find the hidden motive, the secret agenda, the logical explanation for their behavior. He had found nothing. His assistant entered with a report. Sir, we've received over 2 million messages from Morai citizens in the past day. About what? About the humans, sir. About the Boxy refugees. The assistant hesitated. Many of them are asking why we didn't help. Many of them are asking why we said no when the Veloxi asked us for shelter. Then you tightened. We had good reasons. Sound economic reasons. The cost-benefit analysis was clear. Yes, sir. But the citizens are asking whether the cost-benefit analysis considered everything. Whether it considered the cost of doing nothing. Whether it considered what we were becoming as a species. Ten did not respond. He turned back to the screen, washing a human child share her lunch with a boxy child. The two girls could not speak each other's language. They did not need to. They were laughing together, glowing together, being children together. Something stirred in Tan's chest. He did not know what to call it. It was not an emotion that Morai usually acknowledged. On the Tile home world, similar scenes were playing out.
The terari were a species of pure logic. They made decisions based on data and reason, never on emotion. They had refused the Veloxi refugees because the numbers did not support accepting them. But now, watching the human response, many Tari were experiencing something unusual. They were feeling doubt. A young Tari scientist named Bexe spent hours analyzing the footage. She measured the expressions on human faces, the body language of volunteers, the reactions of Boxy refugees. She ran the data through every model she knew. It don't make sense, she said to her colleague. Their behavior patterns suggest genuine emotional investment. They appear to actually care about these strangers. That's not logical, her colleague replied. They have nothing to gain. The refugees are a net negative to their economy. Their behavior is irrational. Yes, Bex agreed. And yet what? Bex watched a human doctor working through her third straight shift, refusing to rest while there were still patients to treat. The doctor's face was exhausted, but her eyes were bright with purpose. And yet, I find myself wishing that we were irrational. Too, Bex said quietly. Her colleague had no response. On Earth, the human response continued to grow. What had started as a government initiative had become a global movement. Social networks exploded with donation campaigns and volunteer sign-ups. Companies offered resources and expertise. Ordinary people found extraordinary ways to help. A 12-year-old girl in Canada named Sophie had seen the footage of the Boxy children. They looked so thin, so fragile, so scared. Sophie wanted to help, but she had no money and no skills to offer. So she started drawing. Sophie was good at art. She drew pictures of Boxy children playing in crystal forests, swimming in bioluminescent oceans, living in the beautiful world they had lost. She posted the pictures online with a simple message. These are the children we're helping. Every dollar counts. Her campaign raised 10,000 pesos in the first day, 10 a 100,000. 10 a million. Within a week, Sophie had raised enough money to feed 100 babies for a year. News outlets around the world told her story. When reporters asked why she had done it, Sophie shrugged. Their kids, she said. They lost their home. I wanted to help them feel better. In Morocco, a retired chef named Hassan had been watching the refugee coverage with growing frustration. The Veloxi could not eat human food. Their digestive systems were different. The emergency rations being provided were nutritious but bland and oily. Hassan believed that food was love. Food was comfort. Food was home. These refugees had lost everything. But perhaps it could give them a small piece of joy. He spent weeks researching Boxy biology. He experimented with ingredients that were safe for their systems. He failed dozens of times before he succeeded. But finally, he created dishes that were not just nutritious, but delicious. Dishes that had color and texture and flavor. Dishes that made Boxy eyes light up with wonder. Hassan traveled to Geneva with his recipes. He trained volunteer cooks. He stood in serving lines, watching refugees taste his creations, watching their glow shift from tired blue to warm gold. This tastes like home. One elderly told him through a translator. I don't know how, but it tastes like home. Hassan did not speak Boxy, but he understood. He simply smiled and offered another serving. These stories multiplied across the planet. In Japan, an organization of grandmothers knitted thousands of blankets using colors that matched Boxy bioluminescence. In Brazil, construction unions worked for free to build permanent housing. In India, software engineers developed translation apps that could interpret color speech in real time. In Australia, musicians composed songs using frequencies that Veloxi could feel as well as hear. The Galactic Refugee Council watched all of this with growing unease. This was not how things were supposed to work. Refugees were supposed to be processed quietly, efficiently, with minimal disruption to the host society. They were not supposed to inspire global movements. They were not supposed to change cultures. They were not supposed to matter this much. The council called an emergency session to discuss the human situation.
Representatives from 200 species gathered in the Great Chamber on the neutral world of Cententrum. The session was broadcast across the galaxy. Counselor Trenov the Mai spoke first. Stood at the central podium, his grey robes flowing around him, his face carefully composed. The human response to the Veloxi refugees has been remarkable. A vegan. In 72 hours, they have demonstrated a capacity for collective action that we rarely see even among older species. They have mobilized millions of citizens. They have generated billions of credits and donations. They have transformed what should have been a simple humanitarian operation into a cultural phenomenon. He paused, his eyes, observando a los representantes reunidos. Sin embargo, debemos considerar las implicaciones de este comportamiento. Los humanos han sentado un precedente insostenible. Han creado expectativas incumplibles. Y han criticado implícitamente a todas las demás especies que tomaron la decisión racional de rechazar el Veloxi. Por lo tanto, deberíamos debatir si es necesaria una intervención. Si debemos asesorar a los humanos sobre las realidades de la política galáctica, si debemos ayudarlos a comprender que lo que hacen, en última instancia, es perjudicial ¿para quién? La voz provenía de la delegación humana. La directora Amara Okonkwo se puso de pie. Su pequeña figura, de alguna manera, atraía la atención de toda la sala. Lamento interrumpir, consejero, continuó, pero me gustaría comprender su postura. Dice que nuestra respuesta es perjudicial. ¿Perjudicial para quién? Exactamente. Entonces parpadeó. Perjudicial para el orden galáctico. Perjudicial para los sistemas económicos que mantienen la estabilidad. Perjudicial para los refugiados. ¿Es perjudicial para ellos? Bueno, no directamente, sino para los humanos que los ayudan. ¿Es perjudicial para ellos a largo plazo? La presión económica. Consejero Tren, respeto su experiencia y sabiduría, pero debo ser sincero con usted. Nuestra gente no se esfuerza. Está prosperando. Nuestra economía no se ha derrumbado. Nuestra sociedad no se ha desmoronado. De hecho, ha sucedido algo extraordinario. Amara dio un paso al frente, y su voz resonó por toda la gran cámara. Nuestra gente se ha unido de una manera que no habíamos visto en generaciones. Han encontrado propósito y significado en ayudar a los demás. Han descubierto que la alegría de dar es mayor que el placer de guardar. Han recordado algo que creo que este consejo ha olvidado. ¿Y qué es eso? Preguntó entonces con voz tensa. Que la civilización no se trata de eficiencia. No se trata de optimización. No se trata de calcular la relación coste-beneficio precisa de cada decisión. La civilización se trata de que las personas se cuiden entre sí. Se trata de que desconocidos se conviertan en familia. Se trata de construir una sociedad donde nadie tenga que enfrentarse solo a la oscuridad. La cámara quedó en silencio. Representantes de 200 especies observaban a la pequeña mujer humana con expresiones que iban desde la confusión hasta el desprecio, pasando por algo que podría haber sido esperanza. Dices que no ganamos nada ayudando al Bey. Amara continuó, te equivocas. Lo ganamos todo. Ganamos el conocimiento de que cuando vimos sufrimiento, no apartamos la mirada. Ganamos la certeza de que nuestros hijos crecerán en un mundo donde se valora la bondad. Ganamos la amistad de 40.000 almas que nunca olvidarán lo que hicimos por ellos. Miró directamente a Ten. ¿Qué ganaste al decir que no, consejero? ¿Qué ganó alguno de ustedes? Ahorraste algunos recursos. Evitaste algunos inconvenientes. Y enseñaste a tu gente que no vale la pena salvar a los extraños. Les enseñaste que la compasión es una debilidad. Les enseñaste que la medida de una civilización no está en lo que da, sino en lo que conserva. El rostro de Ten palideció. No tienen derecho a sermonearnos. Son una especie joven. No entienden cómo funciona la galaxia. No, asintió Amara. No entendemos cómo funciona su galaxia. No entendemos una galaxia donde 40.000 personas inocentes pueden ser abandonadas a morir porque ayudarlas es inconveniente. No entendemos una galaxia donde la compasión es calculada y la bondad es condicional. Y,
Francamente, consejera, no queremos entenderla porque esa no es la galaxia en la que queremos vivir. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. No somos ingenuos. Sabemos que no podemos salvar a todos. Sabemos que los recursos son limitados. Sabemos que siempre habrá más sufrimiento del que podemos abordar. Pero eso no es excusa para no hacer nada. No es motivo para cerrar nuestros corazones. Cada persona a la que ayudamos importa. Cada acto de bondad cuenta. Cada vez que elegimos la compasión por encima de la conveniencia, mejoramos un poco la galaxia. Un murmullo recorrió la sala. Algunos representantes negaron con la cabeza en señal de desaprobación. Otros se inclinaron hacia adelante con interés. Algunos asintieron lentamente, como si oyeran algo que llevaban mucho tiempo deseando oír. Pregunta si es necesaria una intervención, concluyó Amara. Tengo una sugerencia diferente. En lugar de enseñarnos a ser más como tú, quizás deberías considerar si hay algo que podamos enseñarte. Quizás deberías considerar si la galaxia que has construido es realmente lo mejor que puedes hacer. Quizás deberías considerar si hay una mejor manera. Se sentó. La cámara permaneció en silencio durante un largo momento. Entonces, desde el fondo de la sala, alguien comenzó a aplaudir. Era un solo representante, un joven diplomático de una especie llamada Renaei. Otros se unieron. No muchos, pero lo suficientes para ser escuchados. Luego se pidió orden. Los aplausos cesaron. Pero algo había cambiado. Algo en la atmósfera de la sala había cambiado. La sesión continuó durante varias horas más. Nada se resolvió. No se tomaron medidas. Pero el discurso humano se transmitió por toda la galaxia, al igual que las imágenes de la bienvenida a los refugiados. Y en Mil Mundos, la gente comenzó a hacer preguntas que nunca antes se habían hecho. En el mundo natal de los Morai, estallaron protestas por primera vez en la historia reciente. Los ciudadanos se reunieron en plazas públicas exigiendo que su gobierno reconsiderara su política de refugiados. Sostenían carteles con palabras humanas que habían aprendido de las transmisiones. Amabilidad, compasión, bienvenida. En el mundo natal de los Tari, los científicos comenzaron nuevos estudios. Examinaron la estructura social humana, la capacidad humana para la empatía, la tendencia humana a ayudar a los extraños sin esperar nada a cambio. No encontraron una explicación lógica. Pero muchos comenzaron a preguntarse si la lógica era la única manera de comprender el universo en mundos que nunca antes habían prestado atención a los humanos. La gente veía las transmisiones y sentía que algo se agitaba en su interior. Algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Algo que les recordaba lo que habían sido antes de volverse civilizados, eficientes y racionales. El Dominio K observaba todo esto en silencio. Esperaban que los Veloxi murieran silenciosamente en la oscuridad del espacio. Esperaban que la galaxia avanzara y olvidara. No esperaban que una especie joven en un pequeño planeta azul adoptara a los refugiados como familia. Y no esperaban que esa familia se defendiera. En el complejo de refugiados de Ginebra, la embajadora Yanara vio la transmisión del discurso de Amara. Observó a la pequeña humana plantarse sola ante los representantes de 200 especies y decir verdades que nadie más se había atrevido a decir. Es extraordinaria, dijo Yanara para ayudarla. Todos son extraordinarios. ¿Crees que el consejo la escuchará?, preguntó su ayudante. No lo sé, pero creo que otros sí. Creo que la galaxia está observando. Y creo que algunos de ellos están empezando a recordar lo que significa preocuparse. El brillo de Yanara cambiaba a través de colores que no había mostrado en años. Dorado, rosa y verde se arremolinaban juntos como un amanecer. Los humanos nos han dado más que refugio, dijo. Nos han dado un ejemplo. Le han mostrado a la galaxia lo que es posible cuando la compasión no es calculada. Cuando la bondad no es condicional. Cuando los extraños son bienvenidos como familia. Observó a Amara en la pantalla. Observe el fuego en sus ojos. Observe la fuerza en su pequeño cuerpo. La pregunta ahora es si la galaxia escuchará, si aprenderá, si cambiará. Se volvió para ayudarla. Pero incluso si no lo hacen, incluso si no ocurre nada más, recordaremos.
Llevaremos la lección de los humanos con nosotros mientras exista nuestra especie. Enseñaremos a nuestros hijos cómo es la bondad. Les contaremos historias del mundo llamado Tierra. Y nunca jamás lo olvidaremos. La ayuda asintió, su propio brillo cambiando para igualar al de Yanara. Afuera, en el complejo de abajo, humanos y vehículos trabajaban codo con codo bajo la luz del atardecer. Los niños jugaban juntos en las zonas comunes. Los voluntarios compartían comidas con los refugiados. La risa se mezclaba con el suave resplandor de las emociones bioluminiscentes. La galaxia observaba. La galaxia cuestionaba. La galaxia comenzaba a cambiar. Y en un pequeño planeta azul llamado Tierra, la humanidad seguía haciendo lo que le resultaba natural. Seguía preocupándose. Habían pasado 6 meses desde la llegada de Boxy a la Tierra. 6 meses de cambio, de crecimiento, de algo que se parecía mucho a la sanación. El complejo de refugiados de Ginebra se había transformado. Lo que comenzó como refugios temporales se había convertido en una comunidad próspera. Se alzaban edificios permanentes donde antes había tiendas de campaña. Los jardines florecían con flores tanto de la tierra como de los bancos de semillas de Boxy que se habían rescatado del convoy. Los niños asistían a escuelas donde aprendían en ambos idiomas. Los adultos se formaban para nuevas carreras, adaptando sus habilidades a su nuevo hogar. La embajadora Yanara estaba de pie en el balcón de su pequeño apartamento, contemplando cómo el atardecer teñía el cielo de tonos dorados y carmesí. Bajo ella, las calles estaban llenas de bey y humanos caminando juntos, hablando juntos, viviendo juntos. Hace un año, no habría creído que esto fuera posible. Un año atrás, se preparaba para morir en la fría oscuridad del espacio, rodeada de sus moribundos. Ahora, veía a niños jugar en un jardín, a familias compartir comidas, a la esperanza echar raíces y crecer. Su dispositivo de comunicación vibró. Era un mensaje de la red de noticias galácticas, solicitando una entrevista. Querían saber cómo progresaba la integración de Veloxy. Querían saber qué lecciones podían aprender. Querían saber si el enfoque humano podría funcionar en otros lugares. Yanara sonrió. Un año atrás, a nadie en la galaxia le habría importado lo que ella pensara. Ahora, recibía docenas de solicitudes de entrevista cada semana. La galaxia prestaba atención. La galaxia quería saber. Aceptó la entrevista y comenzó a preparar sus pensamientos. Por toda la galaxia, la onda expansiva de la bienvenida de la Tierra seguía extendiéndose. De maneras grandes y pequeñas, las especies comenzaban a cuestionar las suposiciones con las que se habían guiado durante siglos. En el mundo natal de los Morai, el consejero Ten estaba sentado en su estudio privado leyendo informes que jamás habría encargado hace un año. Estudios sobre el impacto económico de la aceptación de refugiados, análisis de la cohesión social en comunidades diversas, investigaciones sobre los beneficios a largo plazo de las políticas compasivas. Las cifras eran sorprendentes. Los datos sugerían que los humanos no sufrían, de hecho, por su generosidad. Su economía había crecido. Su unidad social se había fortalecido. Su sentido de propósito global había mejorado drásticamente. Aún más sorprendente era lo que sucedía en el escenario internacional de la Tierra. Países que habían competido y discutido durante generaciones ahora cooperaban en programas para refugiados. Las divisiones políticas que parecían permanentes se estaban curando a medida que las personas se unían en torno a una causa común. El acto de ayudar a desconocidos, de alguna manera, había ayudado a los humanos a ayudarse mutuamente. Entonces no lo entendía. Sus modelos no podían explicarlo, pero los datos eran claros. Un golpe en su puerta interrumpió sus pensamientos. Su asistente entró con aspecto nervioso. Señor, se está desarrollando una situación. La coalición de jóvenes Morai ha organizado una manifestación en la plaza de la capital. Exigen que abramos nuestras fronteras a los refugiados. ¿Cuántos manifestantes? Las estimaciones actuales sugieren más de 200.000, señor. Y las cifras están aumentando. Cerró los ojos. 200.000 era más que cualquier protesta en la historia de Morai. Su especie siempre se había enorgullecido del orden,
la racionalidad y la aceptación de decisiones lógicas. Las manifestaciones masivas eran algo que les ocurría a otras especies, más emotivas. Pero los humanos habían cambiado. Algo. Sus transmisiones, sus historias, sus sencillos actos de bondad habían despertado en la juventud moral algo que sus mayores habían reprimido durante mucho tiempo. ¿Qué dicen?, preguntó. Tienen un eslogan, señor. Lo llaman ser más humanos. Abrió los ojos. Ser más humanos. Un año atrás, esa frase habría sido un insulto. Hoy, era un grito de guerra. Señor, ¿qué hacemos? Guardó silencio un largo rato. Pensó en la anciana de las mantas. Pensó en Sofie y sus dibujos. Pensó en Hassan y sus recetas. Pensó en todos los humanos que lo habían dado todo a desconocidos sin pedir nada a cambio. Cancela mis reuniones de la tarde, dijo finalmente. Necesito visitar la plaza. Su asistente abrió los ojos de par en par. Señor, ¿quiere ir a la demostración? Quiero escuchar. Quiero entender. Quizás sea hora de que aprenda algo nuevo. En el planeta Telari, se estaban produciendo transformaciones similares. Las especies puramente lógicas habían empezado a incorporar una nueva variable a sus cálculos, el valor de la compasión. La joven científica Vex se había convertido en toda una celebridad. Su investigación sobre el comportamiento humano se había publicado por toda la galaxia. La habían invitado a dar conferencias en docenas de mundos. Su mensaje era simple pero revolucionario. La lógica por sí sola no bastaba. Siempre hemos creído que la toma de decisiones racional es la forma más elevada de inteligencia, dijo en una conferencia ampliamente vista. Hemos descartado las respuestas emocionales como primitivas, ineficientes y contraproducentes. Pero los humanos nos han mostrado algo diferente. Mostró un gráfico que mostraba el impacto económico del programa de refugiados de la Tierra. Según todos los parámetros que considerábamos importantes, los humanos deberían haber sufrido por su decisión. Deberían haber experimentado escasez de recursos, tensión social, declive económico. En cambio, experimentaron crecimiento, unidad, propósito, alegría. Hizo una pausa, dejando que los datos se asimilaran. Nos hemos equivocado. La emoción no es lo opuesto a la lógica. Es un tipo diferente de lógica. Es una forma de comprender el universo que nuestros modelos no pueden capturar. Los humanos lo llaman seguir el corazón. No tenemos una frase equivalente. Quizás sea hora de crear una. Sus palabras se extendieron por el mundo natal de Tari. Provocaron debates inéditos. Condujeron a cambios de política impensables hace un año. El Consejo Telei votó a favor de establecer un programa de asistencia a refugiados. Al principio era pequeño, solo un proyecto piloto en un solo mundo colonial. Pero fue un comienzo. Fue una señal de que incluso las especies más lógicas podían aprender a valorar la compasión. En otros mundos, los cambios fueron aún más drásticos. El Imperio Renari, una cultura guerrera que siempre había valorado la fuerza por encima de todo, comenzó a redefinir el significado de la fuerza. Una joven comandante Renari llamada Kira, que casualmente compartía el nombre con la niña Boxy que había visto en las transmisiones, argumentó que la verdadera fuerza no residía en el poder de destruir, sino en el de proteger. Cualquier necio puede matar, dijo en un discurso que se difundió por todo el espacio Renai. No se necesita una habilidad especial para derribar lo que otros han construido. Pero proteger a los débiles, dar cobijo a los vulnerables, interponerse entre los inocentes y quienes quisieran hacerles daño. Eso requiere verdadera fuerza. Eso requiere coraje. Eso requiere honor. Sus palabras resonaron en una generación de jóvenes Renari que se habían cansado de las interminables guerras de sus imperios. Empezaron a cuestionarse si la conquista era realmente la vocación más alta. Empezaron a imaginar una fuerza diferente. El dominio KTH observaba todo esto con creciente alarma. Habían construido su imperio asumiendo que la galaxia permanecería indiferente a sus conquistas. Habían contado con los fríos cálculos de otras especies, con la disposición a sacrificar a desconocidos por interés propio. Pero los humanos habían roto esos cálculos.
Los humanos habían demostrado que la compasión podía propagarse como la pólvora. Los humanos habían demostrado que la bondad era contagiosa. Por primera vez, los KTH comenzaron a preocuparse. En la Tierra, la vida continuaba de maneras tanto ordinarias como extraordinarias. La comunidad Boxy en Ginebra había echado raíces. Negocios Boxy abrieron a lo largo de la calle principal, ofreciendo bienes y servicios que fusionaban su cultura con su nuevo hogar. Los restaurantes servían platos que combinaban las recetas de Hassan con la cocina tradicional Veloxi. Los artistas de Boxy creaban obras que capturaban la belleza de ambos mundos. La pequeña Kira había empezado la escuela. Aprendió inglés con fluidez en 6 meses, aprendiendo idiomas con la facilidad de los niños pequeños de todo el mundo. Su mejor amiga era una niña humana llamada Emma, cuya abuela era la anciana que la había envuelto en mantas el primer día. Las dos niñas eran inseparables. Estudiaban juntas, jugaban juntas, soñaban juntas. Emma quería ser doctora y ayudar a los refugiados. Kira quería ser embajadora y unir especies. Hicieron planes para hacer ambas cosas juntas. Al crecer, su amistad se extendió por toda la comunidad. Niños humanos y Boxy crecieron juntos, formando lazos que durarían toda la vida. No se veían como especies diferentes. Se veían como amigos, como familia, como parte de la misma comunidad. Los adultos observaban y aprendían. Muchos humanos que al principio se habían sentido nerviosos por los refugiados se habían convertido en sus más firmes apoyos. Habían descubierto que los Veloxi no eran tan diferentes de ellos. Tenían las mismas esperanzas, los mismos miedos, los mismos sueños. Amaban a sus hijos. Lloraban sus pérdidas. Rían, lloraban y celebraban de maneras que los humanos podían comprender. Las diferencias que persistían se convirtieron en fuentes de fascinación en lugar de miedo. A los humanos les encantaba aprender sobre la bioluminiscencia de Veloxi, sobre su historia, sobre su cultura. A Veloxi le encantaba aprender sobre la música humana, sobre los deportes humanos, sobre las tradiciones humanas. El intercambio fue recíproco, enriqueciendo a todos los involucrados. La entrevista de la embajadora Yanara con la Red Galáctica de Noticias se transmitió a través del espacio conocido. Miles de millones de seres la observaron mientras respondía preguntas sobre el enfoque humano para la integración de los refugiados. ¿Cuál es el secreto del método humano?, preguntó el entrevistador. Yanara consideró la pregunta detenidamente. No creo que haya ningún secreto, dijo finalmente. Creo que los humanos simplemente hacen lo que les sale naturalmente. Ven el sufrimiento y responden con amabilidad. Ven a los extraños y ofrecen amistad. Ven la necesidad e intentan ayudar. Pero seguramente debe haber alguna técnica especial, alguna innovación política que haga que su enfoque sea tan exitoso. La técnica es el amor. Yanara dijo que la innovación es tratar a los refugiados como personas en lugar de problemas. Los humanos no preguntan qué podemos hacer por ellos. Preguntan qué pueden hacer ellos por nosotros. Eso no es una política. Eso es una filosofía. Esa es una forma de estar en el universo. El entrevistador insistió. Algunos críticos dicen que el enfoque humano es insostenible. Dicen que la Tierra no puede seguir aceptando refugiados indefinidamente. Dicen que la bondad eventualmente se agotará. El brillo de Yanara cambió a un dorado cálido. Llevo 6 meses en la Tierra. He observado a los humanos de cerca y puedo decirte que su bondad no se agota. No es un recurso que se agote. Es un músculo que se fortalece con el uso. Se inclinó hacia adelante, su luz se hizo más brillante. Cuando los humanos ayudan a otros, no se debilitan. Se vuelven más fuertes. Cuando dan, no se empobrecen, se enriquecen. Este es el secreto que la galaxia ha olvidado. La bondad no es un recurso finito. Es infinita. Cuanto más das, más recibes, continuó la entrevista. Pero esas palabras se extendieron más que cualquier otra. Se citaron en artículos académicos y discursos políticos. Se discutieron en cafés y aulas. Se convirtieron en una especie de manifiesto para un movimiento que crecía por las estrellas. En las semanas siguientes, más especies comenzaron a cambiar sus políticas.
Los Moray anunciaron un nuevo programa de refugiados. Pequeño pero significativo. Los Telari expandieron su proyecto piloto a 3 mundos más. Los Renari establecieron una fuerza de protección dedicada a defender a las poblaciones vulnerables. Ninguno de estos cambios fue drástico. Ninguno transformó la galaxia de la noche a la mañana. Pero juntos, representaron algo nuevo. Representaron un cambio en la forma en que las especies se veían entre sí. Representaron el comienzo de una nueva filosofía. El dominio que hizo su movimiento 3 meses después. Habían estado planeando otra conquista. Un pequeño mundo llamado Venor que tenía valiosos depósitos minerales. Los Veneri eran una especie pacífica, tecnológicamente avanzada, pero militarmente débil. Habrían sido presa fácil. Pero cuando la flota K llegó a Venar, encontraron algo inesperado. Una coalición de naves de 12 especies diferentes se había reunido para defender el pequeño mundo. Naves de guerra Moray volaban junto a naves científicas Telari. Cruceros Renari flanqueaban destructores humanos. La flota combinada no era lo suficientemente grande como para derrotar a los K, pero sí lo suficientemente grande como para que la victoria fuera costosa. Más importante aún, la coalición transmitió un mensaje a toda la galaxia. La era de la conquista ha terminado. El mensaje declaró: la era de la compasión ha comenzado. Ya no nos quedaremos de brazos cruzados mientras especies inocentes son destruidas. Ya no calcularemos el costo de la intervención mientras niños mueren. Protegeremos a los vulnerables. Defenderemos a los débiles. Seremos mejores que antes. La flota K dudó. Tenían la potencia de fuego para ganar la batalla, pero no podían ganar la guerra que vendría después. La coalición representaba algo nuevo, algo que no habían anticipado. Representaba una galaxia que comenzaba a unirse. Tras un tenso enfrentamiento que duró 3 días, la flota K se retiró. No era una solución permanente. La flota K volvería, pero fue una victoria, quizás la primera de muchas. En la Tierra, la noticia del enfrentamiento fue celebrada. Humanos que nunca habían prestado atención a la política galáctica de repente se sintieron conectados con algo más grande que ellos mismos. Habían iniciado un movimiento ayudando a los refugiados. Ahora, ese movimiento protegía mundos enteros. En la comunidad de Ginebra, Kira y Emma veían las noticias juntas. Eran demasiado jóvenes para entender la política, pero entendían el sentimiento. Entendían que algo bueno estaba sucediendo porque la gente había elegido ser amable. ¿Crees que habrá más guerras?, preguntó Emma. El brillo de Kira se tornó verde pensativo. Creo que siempre habrá gente que quiera hacer daño a los demás, dijo. Pero creo que también siempre habrá gente que quiera ayudar. Y creo que los ayudantes se están haciendo más fuertes, asintió Emma. Seremos ayudantes cuando crezcamos. Sí, asintió Kira. Los mejores ayudantes de toda la galaxia. Se tomaron de la mano y observaron las pantallas que mostraban la flota de la coalición, montando guardia sobre un mundo lleno de desconocidos que se habían convertido en familia. En su apartamento, la embajadora llanera vio la misma transmisión. Pensó en todo lo que había sucedido desde esa transmisión desesperada, desde ese momento en que había esperado rechazo y recibió en cambio una bienvenida. Los humanos la habían cambiado. Habían cambiado a su gente. Habían cambiado la galaxia. Y apenas estaban comenzando. Empezó a redactar un nuevo mensaje para Amara Okonkwo. Había trabajo por hacer. Había alianzas que construir. Había un futuro que crear. La onda expansiva de la bondad humana seguía extendiéndose. Y Yanara estaba decidida a ayudarla a llegar a cada rincón de las estrellas. Habían pasado 5 años desde que el convoy Boxy entró cojeando en la órbita de la Tierra. 5 años desde que una anciana envolvió con una manta a un niño asustado. 5 años desde que la galaxia comenzó a cambiar. La embajadora Yanara estaba de pie en el podio de la Asamblea Galáctica, observando a los representantes de más de 300 especies. La gran cámara estaba repleta de multitudes que observaban en pantallas por todo el edificio y a través de las estrellas. Ya no la llamaban embajadora. Los Veloxi se habían convertido en ciudadanos de la Tierra. Y Yanara se había convertido en algo más que una diplomática.
Se había convertido en un símbolo, una voz, un recordatorio de lo que era posible cuando los extraños elegían convertirse en familia. Hoy era la firma del Acuerdo de Compasión Galáctica. El documento representaba todo lo que había cambiado en los últimos 5 años. Garantizaba la protección de las personas desplazadas en el espacio conocido. Establecía fondos permanentes para la asistencia a los refugiados. Creó una coalición de especies comprometidas con la defensa de los vulnerables. 23 especies ya habían firmado. Se esperaba que más siguieran. No era un documento perfecto. No resolvía todos los problemas, pero era un comienzo, una base, una promesa. Yanara se aclaró la garganta y comenzó a hablar. Hace 5 años, mi gente estaba muriendo. Habíamos perdido nuestro mundo natal. Habíamos sido rechazados por 17 especies. Estábamos a la deriva en la oscuridad, esperando el final. Su brillo era constante y brillante, un azul tranquilo que significaba una profunda reflexión. Entonces recibimos un mensaje de una especie que nunca habíamos conocido. Una especie joven apenas conocida en la política galáctica. Dijeron 4 simples palabras. Vamos a buscarte. Hizo una pausa, dejando que el recuerdo la invadiera. No entendíamos. Habíamos sido rechazados tantas veces. Habíamos aprendido a no esperar nada de la galaxia. ¿Por qué estos extraños, estos humanos, arriesgarían tanto por personas que nunca habían conocido? La respuesta que he llegado a comprender es que no nos veían como extraños. Nos veían como personas. Vieron niños que necesitaban ayuda. Vieron ancianos que necesitaban cuidados. Vieron familias que necesitaban un hogar. Y respondieron de la única manera que sabían. Con los brazos abiertos, con un corazón cálido, con amor, miró al otro lado de la cámara a la delegación humana. La directora Amaro Okonkwo estaba sentada en la primera fila, con el cabello ya completamente canoso y los ojos aún brillantes de propósito. A su lado se sentaban representantes de todos los continentes, de todas las naciones, de cada rincón del pequeño mundo azul que había cambiado la galaxia. Los humanos nos enseñaron algo que habíamos olvidado. Yanara continuó. Nos enseñaron que la bondad no es debilidad, que la compasión no es estupidez, que la medida de una civilización no está en el poder que ejerce, sino en la misericordia que muestra, señaló el documento que tenía delante. Este acuerdo no es el final de nuestro viaje. Es el comienzo. Es una promesa de que no volveremos a las viejas costumbres. Es un compromiso de que nos protegeremos, defenderemos y cuidaremos mutuamente. Es una declaración de que la era de la indiferencia ha terminado. Miró al consejero Tenne, quien ocupaba su asiento habitual, pero que había cambiado mucho en 5 años. Había renunciado al consejo y aceptado un puesto en la nueva iniciativa galáctica para los refugiados. Se había convertido en uno de sus defensores más eficaces. A quienes ya han firmado, les doy las gracias. Han elegido ser parte de algo más grande que ustedes mismos. Han elegido recordar para qué sirve realmente la civilización. Miró a las especies que aún no habían firmado, que seguían observando, calculando, preguntándose si la compasión valía la pena. A quienes aún están decidiendo, les digo esto, la elección que tienen ante ustedes no es solo una decisión política. Es una decisión moral. Es una elección sobre en qué tipo de galaxia queremos vivir. Una galaxia donde los fuertes se aprovechan de los débiles y los vulnerables son abandonados a su suerte. O una galaxia donde nos elevamos, nos protegemos y nos fortalecemos mutuamente. Su brillo se tornó dorado, cálido y brillante. Sé qué galaxia quiero. Sé qué galaxia quieren mis hijos. Sé qué galaxia nos mostraron los humanos que es posible. Tomó la pluma ceremonial. En nombre de la gente, los ciudadanos de la Tierra y de la galaxia, me siento honrada de firmar este acuerdo. Que sea un testimonio de lo que podemos lograr cuando elegimos la bondad sobre el cálculo. Cuando elegimos la compasión sobre la conveniencia, cuando elegimos el amor sobre el miedo, firmó. La cámara estalló en aplausos. La ceremonia continuó durante varias horas mientras un representante tras otro se adelantaban para firmar. Algunos lo hicieron con entusiasmo, otros con reticencia, otros con lágrimas en los ojos, pero uno a uno comprometieron a su especie con una nueva forma de ser.
Cuando se completó la última firma, la cámara quedó en silencio. Entonces, desde algún lugar del fondo, una sola voz comenzó a cantar. Era una voz humana cantando una canción humana. Una canción sobre la superación, sobre perseverancia, sobre la esperanza. Otros humanos se unieron. Entonces Veloxi sumó sus voces. Sus canciones se fundieron armoniosamente con la melodía humana. Luego Mordai, luego Telari, luego Renari, y luego especie tras especie hasta que toda la cámara se llenó de música. Nadie lo había planeado. Nadie lo había organizado. Simplemente sucedió espontáneamente cuando seres de toda la galaxia decidieron alzar sus voces juntos. En la primera fila, Amara Okonkwo lloraba abiertamente. Yanara estaba de pie junto a ella, brillando con todos los colores del arco iris. Incapaz de contener la alegría que la embargaba. Esto era lo que habían construido. Esto era lo que los humanos habían comenzado. En esto se había convertido la galaxia. Después de la ceremonia, Yanara encontró a Amara en un tranquilo jardín fuera del edificio de asamblea. La mujer humana estaba sentada en un banco, contemplando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo del atardecer. ¿Puedo unirme a ustedes?, preguntó Yanara. Por supuesto. Se sentaron juntas en un cómodo silencio durante un rato. Los sonidos de la celebración resonaron desde el edificio detrás de ellas. Pero aquí afuera, había paz. ¿Recuerdas lo que me dijiste?, preguntó finalmente Yanara. Aquel primer día en tu oficina en Ginebra, sonrió Amara. Dije muchas cosas ese día. Estaba nerviosa. Nunca antes había conocido a un extraterrestre. Dijiste, bienvenido a casa. Lo recuerdo. El brillo de Yanara se suavizó a un suave rosa. No te creí entonces. Pensé que eran solo palabras, solo una frase diplomática. Pero lo decías en serio, ¿verdad? De verdad lo decías en serio. Por supuesto que lo decías en serio. Necesitabas un hogar. Teníamos uno para compartir. No era complicado. Era complicado para todos los demás. La galaxia nunca había visto nada parecido a lo que hiciste tú. Amara se encogió de hombros. La galaxia había olvidado algunas cosas. Solo se las recordamos. Hiciste más que recordarlas. Lo cambiaste todo. Nos cambiaste. Cambiaste especies que habían estado aferradas a sus costumbres durante miles de años. Cambiaste la naturaleza misma de la civilización galáctica. Simplemente hicimos lo correcto. Jinara negó con la cabeza. Lo haces parecer tan simple. But I have studied humans for 5 years now. I have lived among you, worked with you, raised my children beside yours. I know that it was not simple. I know how hard your people worked. I know the sacrifices they made. I know the opposition they faced. She turned to face Amara directly. You did not use to what was right. You fought for what was right. You insisted on what was right. You refused to let anyone tell you that compassion was impractical or inefficient or naive. You held on to your values when it would have been easier to let them go. That's just being human. No, Yanara said firmly. That is being the best kind of human. That is being what all species should aspire to be. That is the gift you have given the galaxy. They sat in silence again, watching more stars appear. Somewhere in the distance, the music from the celebrations shifted to a new song. One that blended human and Veloxi melodies in ways that would have been impossible 5 years ago. What happens now? Amara asked. Now we build. Now we grow. Now we spread this new way of being to every corner of the stars. Will it last? Yanara considered the question carefully. I do not know. There will be setbacks. There will be failures. There will be those who cling to the old ways and fight against the new. The KTH have not surrendered. Other threats will emerge. But I believe in what we have started. I believe in the movement that your people created. I believe that kindness unkindled is very hard to extinguish. She gestured at the stars above them. 5 years ago, those stars seemed so cold to me, so empty, so hostile. Now when I look at them, I see something different. I see worlds where children are learning about human compassion.
Is a species that are questioning centuries of indifference. Is a galaxy that is slowly, hesitantly, beautifully learning to care. Amara nodded slowly. My grandmother would have liked to see this. I thinks she does it. I thinks she sees it through you. They sat together until the stars filled the sky. Until the celebration wound down. Until the new day began to dawn on Earth. In the community that had grown from the Geneva refugee complex, life went on. Kira was 12 now, tall and graceful and glowing with the confidence of youth. She had become a leader among the young Veloci, a voice for her generation. She still wanted to be an ambassador, and her teacher said she had the skills for it. Emma remained her best friend. The woman girl had grown into a young woman with her grandmother's kind eyes and her own fierce determination. She was studying medicine now, preparing for a career helping refugees across the galaxy. The two girls sat in the garden that Yanara had helped plant 5 years ago. The flowers that bloomed there came from a dozen worlds. A living symbol of the community that had grown from tragedy. Do you ever think about what would have happened? Emma asked. If we hadn't helped, if the convoy had just kept drifting. Kira's glow flickered briefly. A shadow of old pain crossing her features. Sometimes, late at night, when I can't sleep, I think about how close we came to losing everything. I can't imagine a world without you. I can't imagine a world without humans. They smiled at each other. The easy smile of old friends who had grown up together. My mother told me something once. Kira said. She said that before years, she had given up hope. She had accepted that we were going to die. She had made peace with it. That's so sad. It was. But she said something else. Too. She said that when the human ships appeared, when she heard those messages of welcome, something inside her came back to life. Something she thought was dead forever. What was it? Fight, Kira said. Fight in the goodness of others. Fight in the possibility of kindness. Fight in the future. She looked at the garden around them, at the flowers blooming in colors that spanned 2 worlds. The humans gave us more than a home. They gave us back our fight. They showed us that the universe is not as cold and cruel as we had come to believe. They proved that strangers can become a family, that help can come from unexpected places, that love can overcome everything. Emma reached out and took her friend's hand. That's what humanity does best. We help. We care. We love. I know. I've seen it. I've lived it. Kira squeezed her hand. And I'm going to spend my life spreading it to the rest of the galaxy. Every species deserves to know what we learned. Every species deserves to feel what we felt when those ships appeared in our darkest hour. We'll do it together always. They sat in the garden as the sun set. 2 young women from different worlds, united by a bond that no darkness could break. The Galactic Compassion Accord had been signed. The coalition that had defended Benar had grown into a permanent alliance. The Ket Dominion had begun to fracture as its subject species rose up, inspired by the example of galactic solidarity. But these were just the visible changes. The deeper transformation was happening in hearts and minds across the stars. It was happening in classrooms where children learned about human kindness. It was happening in homes where families discussed what it meant to help strangers. It was happening in governments where leaders questioned old assumptions and imagined new possibilities. The galaxy was changing slowly, imperfectly, but undeniably. The shock wave that had started with a blanket wrapped around a child was still spreading, still growing, still transforming everything it touched. In the great archive of the Morai, where the history of galactic civilization was recorded, a new section had been created. It was titled The Human Era. It documented everything that had happened since that first transmission, since that first welcome, since that first act of unconditional kindness. Councillor Tne, now retired from politics, but still active in the refugee initiative, had written the introduction to this section. His words were displayed at the entrance for all visitors to read. We thought humans were young and naive. We thought their compassion was a weakness that would fade.
We thought we understood how the galaxy worked, and they did not. We were wrong. About everything. The humans did not change despite the galaxy. They changed the galaxy despite itself. They proved that kindness is not weakness but strength. They proved that compassion is not foolishness but wisdom. They proved that civilization is not measured by the power we wield but by the mercy we show. The history of our galaxy will be divided into two eras. Before the humans reminded us who we could be and after. May we never forget the lesson they taught us. May we never return to the cold indifference of the past. May we always strive to be, as our young people say, more human. The word stood as a testament to what had happened, a memorial to what had changed. And across the galaxy, in places too numerous to count, beings of every species looked at the stars and felt something that had been missing for far too long. They felt hope. They felt connection. They felt the warmth of belonging to something greater than themselves. They felt for the first time in millennia that the universe was not cold and empty and hostile. They felt thanks to a small blue planet called Earth and the remarkable species that called it home that they were not alone and they never would be.